A nombre de la Agrupación Cultural de Santo Domingo, les damos la bienvenida al tercer conversatorio de la Expo Virtual 2021. Arte y biodiversidad, procesos creativos en torno a la observación de la naturaleza local. Y agradecemos a los colaboradores y auspiciadores. Hoy conversaremos con Marcela Mella y José Luis Brito en torno a la biodiversidad local y su riqueza tanto desde la perspectiva del arte y la contemplación estética, que propone Marcela Mella a través de sus pinturas y su proceso creativo, como desde la perspectiva científica, naturalista y ecológica que posee José Luis Brito, un gran conocedor de la naturaleza local. Iniciaremos este conversatorio con una breve presentación de nuestros invitados. Después les daremos la palabra para realizar junto a ellos un viaje visual por la naturaleza local que pondrá de relieve la contemplación y valoración de nuestro patrimonio natural local. Y finalizaremos con una ronda de comentarios y preguntas que los invitamos a todos y a todas a escribir en el chat en vivo que estará disponible durante toda la transmisión. Marcela Mella es diseñadora y diplomada en pintura de la UC. Reside alternadamente en Santiago y Santo Domingo y en los años recientes ha volcado su atención creativa al territorio local, especialmente recorriendo y registrando las playas de Santo Domingo, las riberas del río Maipo y los humedales locales. En su obra experimenta con diferentes materiales y herramientas como acrílicos, lápiz grafito, carboncillo y pasteles en soportes como papel y madera, y usa también pinceles, brochas y otros elementos no tradicionales. Dos de sus series inspiradas en la naturaleza local son parte de la Galería 360 de la Expo Arte Virtual y hoy podremos conocer el proceso creativo mediante el cual fueron creadas. José Luis Brito es historiador, naturalista y conservacionista, director del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio, explorador y conocedor a fondo de la naturaleza local, autor del libro San Antonio, Nuevas Crónicas para su Historia y Geografía, lanzado en 2009 tras 6 años de ardua investigación. Les damos a ambos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Ana Laura. Muchas gracias. Invito ahora a José Luis a darnos una breve descripción de la naturaleza y la biodiversidad local como para poder situarnos en el territorio en torno al cual recorreremos y haremos este viaje visual a través de las fotografías que nos compartirá Marcela y que comentaremos en conjunto con José Luis. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a esta Expo Arte de Santo Domingo por este medio, ¿cierto? Y agradecer esto. Bueno, para situarnos en el lugar de los trabajos de Marcela, estamos justamente en la zona central de Chile, damos justamente al Pacífico suroriental de esta gran masa de agua, en una zona mediterránea, es decir, donde aún con el cambio climático es posible todavía reconocer las 4 estaciones, y nos concentramos en la comuna de Santo Domingo, en el territorio de la provincia de San Antonio, que está compuesto por 6 comunas, en la región de Valparaíso. Esto es al sur de ella y al sur de la región, específicamente en el humedal desembocadura del río Maipo, que además es un estuario, es decir, un ambiente altamente dinámico que está a expensas de las mareas y cada 6 horas esta fisonomía cambia debido al ingreso de las mareas y aún más cuando se producen las lunas llenas, que son las mareas de sisigia. Este humedal que en general ha sido utilizado desde milenios por el hombre, registra en sus riberas, ambas sur y norte, numerosos sitios arqueológicos de los grupos Bato, Llolleo y Aconcagua, con importantes sitios de enterratorios y de viviendas. Por lo demás, es un lugar de gran concentración de biodiversidad y prueba de ello son las más de 150 especies de aves que la habitan, entre ellas 42 especies migratorias del hemisferio norte y algunas que son migratorias continentales, es decir, de aquí mismo de Sudamérica. Pero además nidifican alrededor de 30 especies diferentes entre acuáticas y terrestres, destacándose los cisnes de cuello negro, los coscoroba, entre los residentes, patos silvestres, y además entre los migratorios, la gaviota de Franklin, que es la más numerosa, que en algunos momentos concentra hasta 70.000 aves, pero se quedan entre 8 a 11.000 ejemplares. Es un lugar maravilloso,
que la gente por fin en las últimas 2 décadas se ha dado cuenta realmente de su existencia e importancia, y ha sido declarado con categorías ornitológicas internacionales como un sitio AIBAS, es decir, un sitio de reconocimiento internacional para las aves migratorias. También es un sitio RAP, pertenece a la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras. En 2002 la Municipalidad de Santo Domingo creó el Parque de la Naturaleza del río Maipo, y en el 2020 logramos la declaratoria de una parte pequeña de Santuario de la Naturaleza, y ahora se explora la posibilidad de que se amplíe la superficie de protección en calidad de humedal urbano. Es un sitio maravilloso que sin duda vale la pena conocer. Muchísimas gracias, José Luis. Ahora que ya nos hicimos una idea del territorio en torno al cual revisaremos las imágenes, invito a Marcela que tome la palabra y que nos vaya guiando por este viaje visual en el que podremos observar las imágenes de su proceso creativo y revisarlas tanto desde una perspectiva estética y artística como desde la perspectiva histórica y científica que nos puede ir compartiendo José Luis. Bienvenida, Marcela. Gracias, Ana Laura. Buenos días y gracias por invitarme a ser parte de esta muestra y este conversatorio que encuentro que es tan interesante, poder hablar del trabajo de uno, de cómo lo hace, de por qué lo hace, de los procesos creativos y sobre todo con alguien como José Luis, que es experto en el tema. Entonces la mirada de él es complementa, la mía es mucho más intuitiva, la de él sabe. Entonces encuentro que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Bueno, y lo que vamos a ver, vamos a mirar ahora fotos de un humedal, pero desde el punto de vista mío, digamos, qué es lo que yo veo, qué es lo que me parece interesante, qué es lo que uso después para crear mis obras. Y ese es el recorrido que vamos a empezar ahora, mirando esta imagen. Bueno, esta es una foto del humedal a la hora del atardecer, que ahí se puede ver un poco la riqueza de esas texturas con estas lomitas con distintas vegetaciones, porque como dice José Luis, es un lugar riquísimo en cuanto a flora y fauna, muy dinámico y muy mágico también. Entonces a mí estas son otras obras. Mira, esta es una obra, un atardecer, que todo torna esos tonos, que después yo los ocupo mucho en mis obras, esos lilas, esos morados, esos contrastes de la vegetación sobre esos cielos. Es un lugar muy, muy bonito, que vale la pena conocer. Esas son, aquí encuentro también lo más maravilloso que hay cuando la luna sale por detrás de ese cerro donde está justamente tu museo, José Luis. Y se ve una luna increíble, que también la utilizo en muchas de mis obras, porque es una luna enorme, a veces rosada, a veces amarilla, a veces media luna, pero que es absolutamente mágica e imponente. En Santiago no se ve así. Claro. Estos también son los crepúsculos que se ven ahí, que adquieren unos colores pero maravillosos, y lo muestro porque no solo porque me gustan las puestas de sol, porque también me inspiro mucho en esa paleta de colores, para traspasarlo después a las pinturas. Ahora que menciona Marcela el tema de que la luna no se ve igual en Santiago, quizás José Luis nos puede ayudar a identificar por un tema atmosférico o de la humedad que contiene el aire, cómo eso afecta al colorido y a la nitidez de las imágenes que vemos, por ejemplo, de la luna, del atardecer, bueno, la luz también, la cantidad de luz que hay en las ciudades. Cuéntanos eso desde tu perspectiva, José Luis. Bueno, primero que nada, cuando la luna se ve bastante más grande de lo que en realidad es porque hay una gran cantidad también de elementos en la atmósfera que hacen que la luz de rebote del satélite, que rebota la luz del Padre Sol, ¿no? Nos llega con una dimensión de mayor tamaño. Ahora, si los cielos bajos son más limpios, vemos con mayor nitidez esta amplitud de la luna. Por otro lado, cuando se está produciendo ese fenómeno de luna llena, en un estuario como la desembocadura del Maipo se está produciendo también las mareas de sisigia, es decir, es cuando se producen durante el mes las mareas más altas y las más bajas del mes. Es decir, vamos a ver que el río
como que presentan mucho más agua cada 6 horas, en una marea alta o pleamar, producto de que se está produciendo esta marea de sisigia, y lo vamos a ver después en la siguiente marea baja o baja mar, extremadamente seco, que es cuando, si le ponemos atención a las lunas llenas, nos damos cuenta que está pasando este proceso. Es por eso que lo vemos o demasiado lleno o extremadamente seco. Y recordar que las lunas llenas eran justamente los símbolos que usaban los nativos para decir, para comunicar algunos elementos, entre ellos fechas o lugares o momentos de encuentro. Nos vemos en 2 lunas, ¿sí? Eso significaba que era cada un mes o según las lunas o cada 2 semanas aproximadamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Qué interesante, claro, porque dependiendo de cómo ejerce esta influencia la luna en las mareas, también cambia el paisaje y en ese sentido cambia la dimensión visual de aquellas imágenes que nos muestra Marcela. Continúa, Marcela, para que sigamos viajando visualmente por estas imágenes. Bien, vamos Manuel nomás a ver cuál era la próxima. Bueno, esto que también sea este fenómeno como que de repente se ve como unos territorios así, como misteriosos, rodeados de niebla, y eso también adquiere como otra dimensión el paisaje. Es muy lindo, unas cosas aparecen, otras desaparecen, tal vez no en el humedal mismo, pero sí en toda esta zona. Y estas son las maravillas que hacen los pájaros de aquí, estas aves que van y vienen. Es maravilloso, a mí me ha tocado ver estos como remolinos, así unos verdaderos, como especie de tornados de puros pajaritos que son de una sincronía y una belleza que es precioso verlos, como que te envuelven. Estar ahí, ver eso, hoy es una experiencia. Yo creo que, bueno, estas son otras cosas de los tesoros. A mí me gusta mucho recorrer este territorio, esta zona del humedal. Me ha fascinado siempre, desde que era niña. Me parecía así que el lugar que se junta el mar, o sea, el río que viene desde un volcán que parte por allá, el volcán Maipo, con el mar me parecía ya un lugar así mágico, mítico. Yo de chica me imaginaba que iban a haber unos monstruos marinos, sirenas. No, eso no he encontrado, pero sí he encontrado unos tesoros casi tan grandes. Bueno, esta debe ser, José Luis debe saber esa ala, me tinca que debe ser una de las gaviotas, puede ser de la Franklin, que es una pluma, que por ahí vamos a verla más adelante, que es muy elegante, esta lista de aves. Bueno, yo recorro buscando todas estas cosas, ya sea encuentro estas texturas, la vegetación que crece ahí, texturas que dejan las huellas de pájaro, estos huevitos, esta medusa, que ahí a lo mejor José Luis nos puede hablar de esta medusa, por qué es transparente, por qué quedan ahí esta era enorme, ¿ah? Sí, bueno, no sé si quieres que te mencione ahora, pero efectivamente, antes que se me olvide todas las imágenes bellas que nos han mostrado. Vamos, ahí las podemos volver, ¿no es cierto, Manuel? Sí, yo creo que, por ejemplo, los huevos que tú presentaste son huevos de pilpilén. Es un ave que está en serio peligro en los humedales y también en el Maipo, producto principalmente de los perros que lleva la gente a la playa. Esta ave es nidífuga, es decir, no hacen nidos. Están las otras aves que hacen nidos que se llaman nidícolas, donde las aves nacen en estado fetal y crecen. En esta nacen de un lugar donde no hay un nido y se para en segundos. El huevo y la cría son del color del suelo para evitar ser predados, pero el problema son los perros de los humanos que ya tanto predan los huevos como las crías. Entonces, el pilpilén, en el grupo que vemos aquí en el río Maipo, son aves que están envejeciendo y que son las mismas que vemos hace 10 o 15 años y no están teniendo reclutas jóvenes, es decir, en algún momento podrían extinguirse localmente producto de los perros. Y lo que tú hablabas de estas maravillas que tú logras retratar de los remolinos de las aves, justamente se producen cuando están estas grandes bandadas de aves principalmente migratorias. Las que tú ves como que se remolinan son a veces las gaviotas de Franklin y también los pollitos de mar o playero blanco, que son del hemisferio norte, han viajado 13.000, 15.000 kilómetros desde Canadá.
Y justamente cuando dices pájaros, aves, es muy importante eso, porque estas son aves. Los pájaros son los chiquititos que tienen el tamaño de un gorrión o de un canario. Esas son los pájaros son un grupo dentro de las aves. Por lo tanto, no todas las aves son pájaros. Yeah. Y acá vemos efectivamente una medusa, una plocania. Esta es una medusa que ya está muerta, por eso está desteñida. Y en esta temporada de estivales se acercan a la costa por los vientos fuertes alisios y las olas terminan matándolas. Las medusas son un solo organismo, aquí vemos otra que está al revés, está con los tentáculos hacia arriba. Recordemos que son nidarios, un grupo de animales planctónicos que pese a su tamaño siguen siendo plancton, porque en realidad uno reconoce al zooplancton, al plancton como animalitos muy pequeños, pero estos son gigantescos a veces. Ahora podemos continuar con las imágenes. Todavía tenemos más imágenes de este recorrido visual, así que vamos a seguir recorriéndolas y conociendo la mirada de Marcela a través de los comentarios de José Luis. Y esto que me explicaba José Luis otra vez, que yo lo veía así casi como un ser mágico, una especie de ser que estaban haciendo ahí con sus tentáculos, además le da una cierta luz del atardecer, entonces se proyectaban estas luces violetas, azules, y la verdad que parece que tuviera vida. Ahí estos árboles que aparecen así como de la nada en medio de la playa, parecen, sí, a mí se me imaginaban los árboles así, casi como del Señor de los Anillos, casi seres como extraterrestres, así. Porque yo te quería preguntar, José Luis, ¿por qué aparecen de pronto unos árboles enormes en medio de la playa y ahí se quedan por mucho rato, de repente meses están ahí? Sí, bueno, con las crecidas del río en el periodo estival, cuando nievan las montañas en los Andes, o en los periodos invernales, el río arrastra muchos árboles muertos que están en las riberas durante su recorrido o camino hacia la costa. Generalmente se trata de árboles exóticos, no nativos, que al ser más débiles, al no ser nativos, se debilitan en las laderas y el río las arrastra. Generalmente son árboles que la gente ha plantado al tener a veces o tomarse los terrenos de los humedales en forma ilegal, y obviamente estos árboles sufren las consecuencias en el tiempo y el río los arrastra llegando a la costa, al mar, y luego el mar los lanza a la playa, y dependiendo de las mareas los va semienterrando. Lo que tú ves ahí son estas fantasmagóricas figuras que tú logras retratar, son en realidad las raíces como apareciendo al revés hacia arriba, y las logras retratar mágicamente con la luz y sombra que producen, causando este fenómeno de bosque encantado, ¿no? en la costa. Claro, no olvidar que los árboles, cuando logran romper la barrera del oleaje, un árbol puede llevar animalitos de un continente a una isla y colonizar islas, y de hecho así se produjeron especiaciones, animales y plantas que eran continentales y que lograron colonizar islas que no tenían habitantes de ningún tipo. Por ejemplo, las islas del archipiélago Juan Fernández, aquí frente a San Antonio está la isla Robinson Crusoe, y que presenta plantas y algunos animales que son exactamente iguales a los del continente en la zona central, y otros que cambiaron, ya son especies diferentes hace algunos milenios. Pero ahí vemos que son los árboles que actúan como arcas de Noé, por así decirlo, ¿cierto? Y llevan habitantes cuando los logran arrastrar. Qué interesante, justamente ahora, después de este temporal sorpresivo en verano, pude ver que en la playa de Marbella estaba nuevamente lleno de árboles, y ahora lo asocio con esta reflexión que tú nos das, José Luis, de que vienen del río Maipo desde más arriba, de todo lo que con la crecida del río por el temporal seguramente llegaron a través del río por esta crecida. El mar también se veía bastante café a comparación de cómo está normalmente. Me imagino que por el arrastre también de toda la tierra que trajo el río con la crecida. Exactamente, el río Maipo, al
es el que forma parte de las playas de Santo Domingo, parte de la playa de Yoyeo, es el responsable de formar la playa chica de Cartagena y la playa grande. Por ejemplo, la playa sur de Santo Domingo, el río Maipo no es responsable de esa playa, es el río Rapel, porque debido a la fuerza de Coriolis, los ríos en el hemisferio sur arrastran hacia el norte porque se tiende a enroscar el viento y las corrientes de agua, así, en contra de la manecilla del reloj. En el hemisferio norte es al revés, ¿sí? Entonces giran así, así, al revés en el hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces los ríos tienden a arrastrar hacia el norte. Por lo tanto, estas arenas que uno ve son productos justamente del sedimento que está arrastrando el río desde las montañas y que además va golpeando las piedras y las va redondeando, moldeándolas, hasta que de grandes rocas se producen pequeñas piedras que el río logra sacar al mar y que se van acumulando en las playas, y el continuo desgaste además del oleaje golpeándolas entre ellas, más lo que arroja el río, y vemos el río con una gran pluma, se llama, de barro, que llega hasta al norte, hasta la punta del Lacho en Las Cruces. Esa es justamente la que se decanta sobre las playas con pequeños guijarros milimétricos formando las playas. Justamente ahí vamos a continuar con las imágenes de Marcela, que nos trae arena y piedrecitas, y vamos a poder seguir viajando visualmente. Mira, esta es otra de las cosas que encuentro fascinante. Todas estas texturas, como que hay muchas aves, como que han unas texturas increíbles. Digo, oye, esto ya está el cuadro hecho, solamente hay que sacarle una foto, ya es casi, son como composiciones abstractas. Están las piedras, que es otra de mis fascinaciones, porque yo veo estas piedras, encuentro una cantidad de piedras, pero increíbles, que por ahí van a aparecer las fotos, pero me imagino yo el viaje de estas piedras, porque nos contaba José Luis que el río Maipo nace en el volcán Maipo, y no sé si me equivoco ahí, José Luis me dirá, pero creo que recorre 250 kilómetros hasta llegar al mar. Digo, sí, aproximadamente. Oye, estas piedras han hecho un viaje, quizás cuánto se han demorado, tal vez años, cientos de años, en llegar hasta el río. Incluso hay unas piedras que son formadas como de lava, o sea, claramente del volcán. Yo me imagino un juego que hago, cada esas piedras, imaginarme el viaje que hicieron, cómo fue, qué vieron, qué aventura tuvieron. Entonces, de ahí también salen obras, de imaginarme ese viaje. Bueno, y estas son las piedras que cada una cuenta como una historia. Sí, esas capitas dicen cosas que esas las sabe descifrar José Luis. Y ahí le cedo la palabra para que nos diga algo de estas piedras que son tan bellas. Sí, la verdad es que tú logras retratar la perfección de la naturaleza, sobre todo cuando se trata de seres vivos. No hay que olvidar que los números en los animales, en las plantas, en sus medidas, en su forma, cuentan con el número áureo, el número de la perfección en la naturaleza, en todas sus dimensiones. Por lo tanto, eso es lo que tú retratabas delante en las medusas, ¿no? Que se veía perfectamente, en las plumas de las aves. Pero claro, en estas piedras, claro, no todas vienen de las montañas, algunas son erosionadas en el tiempo, en su recorrido en el río, y va sacando rocas metamórficas e ígneas que están en la superficie, que se han movido por movimientos tectónicos hacia la cuenca del Maipo, y el río, mientras pasa, va desgastando, cortando piedras, y las va arrastrando hacia el mar. Algunas efectivamente han viajado desde las montañas, y otras son de terrenos más cercanos, como el Valle de Santiago, o ya el Valle de Melipilla, y arrastradas hacia el mar. De hecho, aparecen unas piedras pome, que esas efectivamente son de la última explosión del volcán Maipo hace 1.000.000 de años, y que recién logran llegar, ¿cierto?, a la costa. Y tú retratas aquí algunas piedras maravillosas que tienen incrustaciones, y estas son rocas metamórficas, es decir, que por alguna presión de calor o de peso en el magma o en alguna parte de la corteza donde en algún momento en forma superficial estuvieron, soportaron grandes calores o peso y se fusionaron
las piedras, y de allí que podemos ver estas maravillas de distintos colores. Efectivamente. Ah, no, viste, eso, imagínate saber que esas piedras tienen millones de años, o sea, te imaginas la historia que podrían contar si nos hablaran. Bueno, y una de las cosas que a mí me encanta es la cantidad de piedras que hay en el humedal. Está lleno y de todo tipo, uno encuentra piedras muy, muy diferentes, distintas colores, formas, texturas, y las que son medianamente llevables me las llevo. Entonces yo le contaba aquí a la Ana Laura, a José Luis, que de repente ven a una señora por ahí con una maleta con ruedas y todo, esa soy yo recogiendo piedras, palos, algas, todas esas... Entonces, no te basta, Marcela, con tomarle las fotos, tienes que tenerla como objeto, digamos, en la escena de creación de la pintura. Sí, fíjate que sí, algunas me las llevo y tengo una estupenda colección de piedras, ya algún día verán en mi casa y que no hay lugar que no haya piedras. Pero la verdad que las uso, después en realidad las que me llevo es porque tienen una textura muy interesante, un colorido, y eso trato me inspiro y trato de ver el color, de reproducir a veces esas paletas de colores, ¿viste? Entonces, esos son elementos que me sirven mucho. Más adelante vamos a ver cómo las piedras me sirven así, casi literalmente pinto la piedra. Esto creo que era un tronco, que también esto, bueno, eso yo encontré que era casi como un poema así tirado en el suelo. Ese cangrejo con esa pluma, ese colorido tan lindo. Esta arena de la playa de Marbella es muy negra, hay que hacer azul de repente, muy bonita. Este era un tronco que también muchos de estos que arrastra el río, pero este tenía una textura tan interesante y todo, que a mí me encantaría que José Luis nos dijera qué pasa con este tronco que está ahí de repente medio así como roído. Sí, bueno, los troncos que Marcela capta son troncos que están muertos, están sin corteza, debido al golpe que tienen los troncos en su recorrido entre ellos, con los roqueríos, y luego la acción de las mareas, hace que estos terminen sin corteza y de color casi gris o blanco, que le da estas tonalidades tan perfectas, es porque han estado algunos de ellos mucho tiempo en el agua. Tanto en el agua dulce del río como a veces flotando en el mar. Y por otro lado, el cangrejo que tú retrataste ahí magníficamente con la pluma es un cangrejo típico de las zonas de playa, se llama jaiba remadora o de arena, y que este está medio colorado porque está expuesto al sol, se ha ido quemando. Los crustáceos cambian el caparazón mientras crecen, es decir, lo botan, se botan toda la armadura, por eso se llaman artrópodos, como los insectos, ¿no? Para crecer, ellos se sacan las armaduras de las patas y botan el caparazón y quedan en un proceso que se llama écdisis, es decir, la misma jaiba, cangrejo, queda igual, pero si uno pudiera tocar una de esas jaibas o cangrejos en el momento en que ha cambiado el caparazón, es blando. Ese momento lo usa, se esconde dentro de la arena o debajo de las piedras porque es muy vulnerable. Entonces, cuando uno encuentra estas caparazones intactos, no es que hayan sido predados, sino que está mudando y está creciendo un crustáceo. Qué interesante. No tenía idea que adquiría ese color, fíjate, porque claro, yo me imaginaba que había sido predado, pero no sabía, fíjate. Sí, hay veces en que son predados y uno puede determinarlo porque las gaviotas, por ejemplo, son predadores de estas jaivas y van a tener pequeños daños producto del poderoso pico de la gaviota dominicana, que es esta gaviota blanca con negro, que es la que se usa o se conoce típicamente para el Festival de Viña del Mar, aunque no sé si saben de que es esa la gaviota que ellos representan, pero debieran, que es la gaviota más grande de América y una de las 6 especies de gaviotas que viven en la costa chilena y una de las 5 que logramos ver en el río Maipo. Y esa es la depredadora entonces de estos cangrejitos. Sí. Este es otro de los troncos que, no sé, que al ser arrastrados adquieren como unas texturas y como que se suavizan y se enredan con otras ramas, entonces quedan formas muy bonitas.
este paisaje que no está en el humedal mismo, pero muy, muy cerca, y que a mí me parecía un paisaje así casi prehistórico, que uno podría ver un dinosaurio que va a aparecer por ahí en cualquier momento. Y algo nos contó la otra vez, muy interesante, José Luis, de ese paisaje. Sí, estas son, lo que tú acabas de ver, son las piedras de la roca de los enamorados, como le dice la gente, pero geográficamente se llama Punta Santo Domingo, y es la que protege del viento sur-oeste a la playa Marbella, que es la playa que está al lado sur de la desembocadura del Maipo, y que hasta los 70 era conocida curiosamente como la playa de los picantes, y que de un momento a otro, más o menos en los 80, le cambió a nombre Marbella, pero ese no era el nombre original que tenía. De hecho, por ahí en las revistas B antiguas, uno la ve todavía, si uno ve las revistas antiguas, y dice Playa de los Picantes. Bueno, eso no lo sabía. Bueno, era seguramente porque atravesaba a la gente más pobre en botes, que todavía lo hace algunas personas, que llegaban de Santiago en el tren y podían bañarse en esa playa. En cambio, la gente más adinerada lo hacía en la playa más sur de Santo Domingo, de ahí probablemente los nombres en ese momento. Pero bueno, esas rocas que se dan en ese lugar son increíbles porque son rocas metamórficas, es decir, que fueron sometidas a gran presión también subterránea, son rocas del Triásico, del momento en que estaban los dinosaurios en el planeta, quedaron emergidas, alguna vez fueron rocas sumergidas, y producto del movimiento tectónico continental, del choque de Nazca contra la placa sudamericana en la que estamos, se levantan y están hoy emergidas, pero al estar expuesta al constante viento suroeste, a la salinidad, a la evaporación del mar, a las lluvias, se van erosionando y desprendiendo en estas rocas las partes más blandas, dando formas increíbles a asientos, caras, y que muchas veces popularmente la gente los llama, y uno escucha por ahí el asiento del demonio, el asiento del diablo, el asiento de la suegra, la huella del gigante, y todas esas cosas que son increíbles, pero que en realidad son formadas por la naturaleza misma y no por el hombre. Claro, porque pareciera por las formas cóncavas que tiene que estuvieran talladas o desgastadas como de una manera técnica. Es bien impresionante también cuando llueve, cómo quedan cargadas como de agua, esas de agua dulce, esas cavidades es bastante atractivo también para pensarlo como eso que dice Marcela, que a veces uno como artista llega a observar y basta con identificarlo y tomar la foto porque la obra misma, lo poético, lo expresivo está dado ya. Ahora continuamos viendo este recorrido visual a través de la mirada de Marcela, con todas aquellas maravillas con las que se encuentra en la playa y en las que se posa su contemplación y su asombro. Acá dejo a Marcela y a José Luis para que sigan contando. Bueno, esta alga, que es bastante grande, y me encanta a mí, bueno, porque está muy completa y tiene ese colorido, ese tronco como unos ocres, unos verdes, y todo, digamos, la parte, no sé qué será, la hoja, no sé cómo, pero es como el pelo, pero un negro azabache precioso. Creo que hay otra foto que la miro más de cerca, mira. O sea, esta es de las cosas que digo yo, ya esto es como un poema, ¿sí? Tan lindo, y ahí estoy, me encantaría, estoy pensando, viendo, experimentando cómo puedo inspirarme en este colorido, en esa textura de esta alga. Que ahí nos puede contar José Luis que esta alga es de esta zona, por qué aparece así unas matas enteras botadas, es bastante grande y sale completa. Bueno, primero que nada, Marcela, Ana Laura, las algas no son vegetales, aunque alguna vez, hasta los 70, en el colegio, unos estaban dentro del reino vegetal. Recordarán que nos pasaban el reino animal y el reino vegetal. Claro. Pero eso pronto cambió gracias a la genética y los nuevos estudios científicos. Hoy día sabemos que en vez de 2 reinos de seres vivos, en realidad hay 6 reinos, ¿sí? 5 aceptados, 6, bueno, pero uno de ellos es el reino algae, y que no tiene nada que ver con las plantas, son estas
a estos seres vivos que viven en las aguas, que reemplazan de alguna manera a las plantas, y por eso que sus, entre comillas, hojas no se llaman hojas, pues no son hojas, se llaman frondas, y sus troncos no se llaman troncos, se llaman talos, porque no una de las principales características, como uno puede ver, es que no tienen raíces, ¿sí? Están pegados con un disco que se llama a un sustrato que puede ser un roquerío. En este caso la especie es chascón, Lawsonia nigrensis, y es un alga que ha sido sobreexplotada en el último tiempo, al haber ya sobreexplotado otra alga que era muy abundante hasta los 80, que era el cochayuyo, que le dieron muy duro, como se dice en chileno, la extrajeron en tales cantidades que hoy día es muy difícil de observar, y ahora se está extrayendo esta especie y el güiro, que es el que tiene un flotador, un neumatóforo que se llama. En este caso, como dice Marcela, parece que fueran como cabellos de una sirena en realidad. Y lo característico es que nos marcan el momento de la baja marea. Cuando la marea baja, uno puede ver en los roqueríos donde están adheridas al sustrato las macroalgas, pues se llaman macroalgas café, ¿sí? Macroalgas, porque son enormes. Y uno, al bajar la marea, se pueden ver como un tapizado, y eso nos indica que estamos en la marea baja. Muchos organismos pequeños, crustáceos, peces, viven en estas colonias, escondiéndose, alimentándose y reproduciéndose en las algas. Las algas son maravillosas y en algunos lugares se les protege férreamente, y en Chile lamentablemente, como casi todo, y nos falta cultura ambiental, las leyes no son buenas, las fiscalizaciones menos, y las algas han sido sobreexplotadas por el chileno común, tanto la gente que va a la playa y también por algunos pescadores. Esas algas que veíamos antes, entonces, quedan ahí en la playa por la baja de la marea y después las consumen algunos animales o las aves, o simplemente después la marea vuelve a retirarlas. No, la que retrató Marcela, que detalló el detalle de las frondas, es un chascón que ha sido desprendido por la acción de las mareas. Probablemente en los últimos años hemos tenido, por el aumento de la temperatura global, una gran cantidad de trenes de olas que no existían hasta los 70, 80, comienzo de los 90, que son estas marejadas que se llaman, o bravesas de mar, como se les conoce en geografía, en oceanografía, y las desprenden. Un alga que se desprende y sale a la costa, en este caso una playa arenosa, necesariamente va a morir. Y toda la colonia de animalitos que vienen con ellas, crustáceos, moluscos, que se alimentan o viven en ella, también mueren con ella. Pero yo me refería a que lamentablemente hay una ley en Chile que permite cortar las frondas para secarlas en las costas y vendérselas a países como Surcorea, China, países orientales que las utilizan para sopas, qué sé yo. Pero esto ha llevado a una malversación del uso del recurso, como se le llama al alga, en este caso al ser biológico, y la gente los chusea, va con una barreta de fierro o una picota, las golpea y las desprende completas, matando al alga y no vuelven a reproducirse. Eso está haciendo que los roqueríos de la costa central de Chile, Las Cruces, Santo Domingo y otros lugares donde hay roqueríos, estén, como en biología se le llama, siendo limpiados quirúrgicamente, es decir, estaban repletos de seres vivos y hoy día las rocas se ven limpias, entre comillas, peladas, y esto es por acción del hombre, tanto el mariscador común como la gente turista de lo que se llama el turismo ordinario, que es por 24 horas, que va a una costa y que termina eliminando los seres vivos, tanto algas como, ¿cómo se llama? También crustáceos, peces, incluso en las lagunas intermareales que se producen al bajar la marea,
esta gente ocasional que va a la costa, normalmente preda las pequeñas lagunas que se producen intermareales, sacando las estrellitas, los locos chiquititos, los peces pequeños, que son verdaderas salas cunas del mar. Pero nuestra falta de cultura en el colegio hace que el chileno, a diferencia de otros países, prede todo sin tener ningún remordimiento, y como no tiene conocimiento del daño que hace, es lo que le está pasando a la costa de Chile Central producto de esta acción y del aumento de población que hemos tenido en las últimas décadas. Claro, entonces la recomendación sería que todo aquello que vemos en su estado natural, así como ahora los niños saben mejor que tienen que cuidar las plantitas que están en los jardines. Continuamos viendo las fotografías de Marcela, que ya nos vamos aproximando a revisar cuál es el proceso creativo que realiza a partir de este registro fotográfico que hace de su entorno y cómo después esto se transforma en su pintura. Bueno, quiero que decía Ana Laura, yo registro fotográficamente que todo lo que no es llevable o no se puede transportar, lo fotografío, no sé, como estas huellas de las aves, o estos troncos que quedan ahí como unos seres saliendo de las arenas. La fotografía me sirve mucho, y en algunos casos encuentro que la fotografía ya no hay que hacer nada, pero muchas veces la uso de referente. Generalmente la fotografía, además uso mi cuaderno de croquis, que aquí voy a partir de lo que vi o de la observación de las piedras. A veces estas piedras que me llevo ya tienen unas texturas y colores y divisiones tan ricos que las miro así ya detenidamente y saco ideas de composiciones de ahí. Así que bueno, paso fotografía, croquis, y ahí, a partir de todo esto, empezó a surgir esta serie de la que está mostrando, de la que está en el exposición, que es la serie Piedras y Tierra, en que yo me imaginaba el viaje que hicieron estas piedras que bien rico, ¿de dónde habrán salido? Bien del volcán a medio camino, de Melquilla, pero lo cierto es que hicieron un viaje, llegaron aquí muchas veces muy pulidas, así, imagino que piedras de río, ahí los que cajos aquí están flotando las con otras y quedan muy pulidas. Pero viste esto, bueno, lo que estamos viendo ahí son los distintos bocetos que yo hago. Esto por ejemplo, era esta que parece un roquerío, en verdad era una piedra chiquitita que tenía todo ese universo en ella misma. Y muchas de estas piedras, las que no son tan grandes, las tengo. Y en la serie que está expuesta, que es esta, que aquí esta es la base como de esa muestra, las utilicé prácticamente literalmente. Y aquí en estos, que es una serie de nueve cuadros, el cual pinté las bases primero, y después con las mismas piedras que me había traído, iba viendo de qué manera las podía poner, lo cual era muy práctico, porque me permitía probar todas las distintas formas de mostrarlas, de agruparlas, de ponerlas, hasta que daba con una, decía ya, esta le sacaba foto, porque después comparaba, no, esto se ve más interesante, aquí que como un recorrido, esta otra muy dura, y de ahí iba llegando a la conclusión de qué composición final da. Por ejemplo, aquí probé, no sé, yo creo como 10 tipos de formas de mostrar las piedras. Hasta que vamos a llegar a la que ya, dije, esta es la que voy a hacer, que es esta, y en la siguiente foto, o la subsiguiente, aquí ya quedó así. Y ahí prácticamente que marqué las piedras y las pinté, no tan literal, pero sí tratando de ver ese colorido, esas texturas. Lo mismo este otro trabajo, digamos, todas estas pertenecen a la misma serie. También recojo estos tronquitos. Pero esto me permitió, fíjate, que tener las piedras, hacer todas las pruebas de cómo esto podía quedar. Aún así me equivoqué. Por ejemplo, esta que están viendo, pinté esas piedras más abajo y no me gustaron nada. Tanto que después las pinté arriba y lo hice seguir probando hasta que encontré otra forma que me gustó más el resultado.
que fue esta, creo. Pero esa piedra de abajo al final las eliminé, yo creo que es la siguiente. Ya, pues ya, claro. Además, de los blancos y todo. Y esto es básicamente eso, que aquí yo hice las bases de estos cuadros basándome, por ejemplo, aquí este círculo tiene la textura de alguna y colorido de alguna de estas piedras que recogí. Entonces estaba inspirado en eso y era una manera, digamos, como las sensaciones de imaginarme este viaje que hicieron estas piedras, qué les pasó, era bien lúdico en realidad. Y ahí quedó la obra final, digamos. Todo esto yo lo iba pintando, esta serie, los 9 cuadros al mismo tiempo, porque para mí eran como uno solo, uno no servía si no es con los otros. Ahí había como un diálogo entre ellos, interactuaban. Y estas eran las piedritas, fue harto práctico recogerme todas las piedras, porque me sirvió muy bien para hacer estas pruebas. En ese sentido, podríamos decir que esa obra está creada, las piedras están pintadas a escala real, porque son exactamente del mismo tamaño que como están representadas, y también en ese sentido es interesante porque tiene que ver con lo que nos comentaba José Luis de las primeras expresiones de arte rupestre, en que los hombres retrataban su cuerpo, en realidad hacían huellas con sus manos, con su cuerpo, y los teníamos ahí en escala real, que en el caso de los animales no era lo mismo, porque igual los animales no los tenían ahí y los representaban más pequeñitos, pero está esa cosa interesante en el arte que se ha mantenido a lo largo de toda la historia del arte, que es el uso de la escala, la diferencia entre representar a escala real y escala monumental o diminuta, que en este caso también es lindo porque en tus trabajos las piedras a veces parecen monumentales, pero en realidad son pequeñitas y son a escala real. Claro, es realmente un retrato de estas piedras, fueron retratadas ahí en toda su belleza y todo su esplendor, porque son tan bellas. Bueno, y aquí está la obra terminada, como quedó ya, con todos los experimentos habidos y por haber, las piedras por aquí, las piedras por allá, y así quedó. Interesante también porque igual esto uno lo puede armar de otras maneras, pero esta es la composición, digamos, de estas 9 obras que a mí me resultan armónicas, que no quiere decir que algún otro la pueda armar de otra forma, en ese sentido es dinámica como este lugar y como las piedras, que van cambiando, que es como el humedal, que es un lugar muy dinámico, que nunca está igual, tú no lo encuentras un día igual al otro. Eso es muy interesante. Esa es parte de la riqueza que tiene, que a mí me gusta, que sea tan dinámico, que todos los días puedes descubrir algo diferente. ¿Viste? Bueno, y les agradezco muchísimo. Perdón, Marcela. No, era eso que, no sé, alcancé a ver la siguiente foto, pero ya no era esta serie, era yo creo que una foto del taller. Pero lo interesante era hasta esa foto, porque esa serie, junto a la otra que está ahí, pero la otra es más floral, más inclinada en la fauna, pero esta era trabajando con las piedras. Muy claro, un contacto, como bien dices tú, un retrato de cada piedra, no un genérico, sino que cada piedra tenía finalmente su imagen y estaba retratada con sus manchas, con sus características, que por todo lo que nos comentó José Luis, realmente cada piedra tiene su propia historia. Sí. Quiero pasar a las preguntas que hemos recogido en este conversatorio para que las comentemos antes de despedirnos. Tengo una pregunta para José Luis que dice: ¿cómo podemos distinguir las piedras volcánicas que son de erupciones de otras que no lo son? Bueno, a ver, los tipos de rocas en el planeta son 3, y estas 3 se subdividen en muchos tipos de piedras. Están las ígneas, que son las que son rocas que vienen del magma y han subido a la superficie por movimientos tectónicos, por haberlas arrojado un volcán. Están las rocas sedimentarias, que son agrupaciones de arenas, ya sea de fondos de fango de un río, de un estero, de un lago o del mar,
y que por presión conforman con el tiempo en milenios una roca, y en ella quedan adheridas los fósiles. Generalmente las piedras que tienen fósiles son las rocas sedimentarias, las que son producto del sedimento marino o sedimento del fango, o incluso también de áreas de superficie terrestre, no inundadas. Y están las metamórficas, que son las rocas que fueron de uno de los dos tipos anteriores, que por presión o calor se fundieron. Y eso es lo que veíamos en la playa de Nantes, son metamórficas. La mayoría de estas piedras que vemos entonces en el río son metamórficas, pero respecto a la pregunta específica, las piedras volcánicas son de un material piroplástico que fue arrojado por el volcán incandescente en su momento, y al enfriarse son muy livianas, son como, en algunos casos, casi que fueran de Plumavit, otras un poco más pesadas, y son altamente porosas, producto del material a una temperatura muy alta en el que es arrojada a la atmósfera, y por lo tanto tienen diversos colores, y una de ellas que es muy característica en el río Maipo, aunque podemos ver algunas volcánicas negras más pesadas, son este material piroplástico que nosotros llamamos piedra pome, que es el que se arroja a mayor distancia en una explosión volcánica, y que uno la puede encontrar arrastrada hoy por el río, muy moldeada en pequeñas o más grandes, y que son difíciles de encontrar hoy porque hay personas que se dedican a buscarlas y a venderlas en el comercio ambulante, y uno los puede ver en el Persa Biobío en Santiago incluso, y uno se da cuenta que son las del Maipo, porque uno ya las conoce, ¿no? Entonces ahí uno también observa, claro, que hay individuos que las buscan, y por eso que al pasar otras personas no las encuentran, porque ellos recorren la playa muy temprano antes que los otros para poder colectarlas y luego comercializarlas para limpiarse los callos, rasparse la piel, en fin, tienen usos terapéuticos, ¿no? Así que esa es la forma Claro. en que uno las puede reconocer, y son de un color amarillento a blanquecino, además de ser livianas y porosas. Ah, maravilloso. Vamos a estar atentos ahí para identificarlas. Y una pregunta para Marcela, que dice, ¿las piedras han sido solo tu modelo o también tu soporte? Porque me imagino que piensan en esta idea que se puso, o en esta manera de pintar piedras que se puso tan de moda, entonces preguntan si las piedras solamente han sido retratadas o has pintado sobre las piedras. Fíjate, solamente las he retratado, fíjate, he encontrado que la riqueza de los colores, las texturas, esas que veíamos que nos explicaba José Luis, que se incrustan otras cosas con unos diseños tan entretenidos, que mis piedras así las ocupo realmente como modelos. Como modelos, también las ocupo como ornamento, porque tengo en varias partes, y ¿sabes qué? Es tan rico de repente tocarlas, esas tan suaves, hay unas que te caben, que son así, yo les digo las piedras tortillas, y las busco, y son unas redonditas, negras, suaves, que te caben en la palma de la mano. Entonces son muy, casi terapéuticos, yo te diría, tocarlas y tenerlas, pero no, la verdad que las he retratado, nunca he pintado sobre una piedra. Las he retratado y también me he, digamos, basado en sus texturas y su colorido y retratado. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos también es para Marcela, y consultan sobre qué te anima a pintar después de tener las fotografías. ¿Por qué no te quedas solo con las fotografías? Porque en algunas ocasiones encuentro que la fotografía ya está, ya es, no sé, alguna composición que vimos ahí de los pájaros levantando vuelo, del horizonte con una niña caminando y los pájaros como siguiéndola, ya esa familia ahí ya está, no hay nada que hacer ahí. Pero en otras ocasiones son solo el referente, por ejemplo, es la idea de la textura de estos los pajaritos, como no es que yo vaya a representar eso tal cual, pero esta idea de textura con líneas, me surgen ideas a partir de eso, o a partir de las texturas de las rocas. Eso no son referentes para lo que, como lo voy a hacer, lo uso como referente. Y en otros casos sí, encuentro que sí, ya está, ya la foto es. La fotografía es por sí misma el resultado, digamos, Sí. el registro de tu mirada en particular.
Sí. Bueno, les quiero agradecer mucho, Marcela y José Luis, por haber participado de este conversatorio. Ha sido muy interesante poder tener las dos miradas desde áreas del conocimiento humano distintas pero complementarias, como lo hemos visto. Y muchas gracias por haber participado y espero que también lo hayan disfrutado. Hoy no, gracias por invitarnos y la posibilidad de hablar de lo que uno hace es una oportunidad muy rica. Así que muchas gracias, Ana Laura, y muchas gracias, José Luis, porque encuentro que todo lo que nos dice él, que uno no lo sabe, intuye algo, él es increíble, como uno ve la otra parte, ya, no sé, no voy a poder mirar las piedras con los mismos ojos, voy a decir, ya, esta viene el volcán, esta pasó esto, ya voy a saber más de su historia. Sin duda, yo también estoy muy agradecido, Ana Laura y Marcela, por la oportunidad y además de participar nuevamente en la Expo Arte. Antes había participado alguna vez, pero por este medio es nuevo, por supuesto, para todos. Solo decir que efectivamente lo que dice Marcela es correcto. Cuando uno aprende a conocer la naturaleza, ya sea el color que vemos, porque recuerden que hasta los colores que vemos son lo que refleja la luz del sol, o nuestra longitud de onda que ve el ojo, que puede en realidad ser otro color y nosotros detectamos uno determinado. Pero como sea, es como cuando uno ve la película Avatar, que cuando las personas se transforman en el nativo ese extraterrestre, ven la naturaleza de otro color, ven luces, escuchan sonidos o los sonidos les hablan. Marcela con su obra de arte nos invita a derecho a conocer la naturaleza, a ponerle atención. Y cuando uno ya la conoce también desde el aspecto biológico, desde el aspecto geológico, evolutivo y otros aspectos, nunca más uno va a mirar la naturaleza de la misma manera y la va a respetar quizás como lo hacían los nativos antiguos, eso que tanto nos falta hoy en día a los hombres y mujeres modernas. Más a los varones que a las mujeres, por supuesto. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Marcela. Gracias a todos y a todas por haber participado de este conversatorio y los y las dejamos invitados a seguir participando de las actividades de la Expo Arte que continuarán hasta este domingo 14 de febrero. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.